A todo el mundo le da miedo la intimidad, aunque no sea consciente de ello. La intimidad significa quedarse al descubierto ante un desconocido, y todos somos desconocidos. Nadie conoce a nadie. Somos desconocidos incluso para nosotros mismos, porque no sabemos quiénes somos. La intimidad te aproxima a un desconocido. Tienes que quitarte todas las defensas, porque solo así es posible la intimidad. Pero de eso tienes miedo. Si te quitas todas las defensas, todas las máscaras, ¿quién sabe qué hará contigo el desconocido? Todos escondemos mil y una cosas, no solo de los demás, sino de nosotros mismos, porque nos ha educado una humanidad enferma con toda clase de represiones, inhibiciones y tabúes. Y el temor consiste en que con un desconocido, no importa haber convivido con esa persona 30 o 40 años. Nunca deja de ser un desconocido, resulta más seguro mantener ciertas distancias, ciertas defensas, para que no se aprovechen de tu debilidad, de tu vulnerabilidad. A todo el mundo le da miedo la intimidad. El problema se complica aún más porque todo el mundo desea la intimidad. Todos desean la intimidad porque si no, te quedas solo en este universo, sin un amigo, sin un amante, sin nadie en quien confiar, sin nadie a quien abrir tus heridas. Y las heridas no pueden sanar a menos que estén abiertas. Cuanto más se esconden, más peligrosas son. Hasta pueden llegar a ser cancerosas. Por una parte, la intimidad es una necesidad esencial, y todo el mundo la desea. Queremos intimidad con la otra persona, para que abandone sus defensas, sus máscaras y la falsa personalidad, se haga vulnerable, y se muestre al desnudo, tal y como es. Por otra parte, todo el mundo teme la intimidad. Deseas la intimidad con el otro, pero no abandonas tus defensas. Este es uno de los conflictos entre amigos, entre amantes. Ninguno quiere abandonar sus defensas y presentarse completamente desnudo, con sinceridad, pero los dos necesitan la intimidad. A menos que dejes a un lado tus represiones, tus inhibiciones, los regalos de las religiones, las culturas, las sociedades, los padres, la educación, jamás podrás intimar con nadie. Y tendrás que tomar la iniciativa. Pero si no tienes represiones ni inhibiciones, tampoco tendrás heridas. Si has llevado una vida sencilla, natural, no sentirás temor a la intimidad, sino el enorme júbilo de dos llamas tan próximas que casi se convierten en una sola. Y el encuentro es increíblemente gratificante, satisfactorio, pleno. Pero antes de intentar alcanzar la intimidad, has de limpiar tu casa por completo. Solo quien medita puede permitirse la intimidad. No tiene nada que ocultar. Ha abandonado cuanto temía que descubriese a alguien. Solo tiene el silencio y un corazón lleno de amor. Debes aceptarte en tu totalidad. Si no puedes hacerlo, ¿cómo esperas que te acepte el otro? Todos te han censurado y solo has aprendido una cosa: la autocensura. Continúas ocultándola. No es algo hermoso para mostrar a los demás. Sabes que hay cosas feas, cosas malas ocultas en ti. Sabes que en ti se esconde la animalidad. A menos que cambies de actitud y te aceptes como uno de los animales que existen. La palabra animal no es mala. Simplemente significa vivo y proviene de anima. Quien está vivo es un animal. Pero les han enseñado lo siguiente: no son animales. Los animales están muy por debajo de ustedes, los seres humanos. Les han otorgado una falsa superioridad. La verdad es que la existencia no reconoce jerarquías. Para la existencia, todo es igual: árboles, aves, animales, seres humanos. En la existencia, todo se acepta tal como es, sin censura. Debes aceptar tu sexualidad sin condiciones, aceptar que el ser humano y todos los seres del mundo son frágiles, que la vida es un débil hilo que se puede romper en cualquier momento. Debes aceptarlo y desprenderte de los egos falsos, ser Alejandro Magno, o Mohamed Ali, 3 veces grande, limitarte a comprender que todo el mundo es hermoso dentro de su normalidad y que todo el mundo tiene debilidades, que forman parte de la naturaleza humana porque no estás hecho de acero. Estás hecho de un cuerpo muy frágil. Tu vida varía, se extiende entre unos 36 y unos 41 grados. Unos 5 grados. Por debajo de esa temperatura, te mueres. Por encima, también te mueres. Y se puede aplicar lo mismo a mil y una cosas de tu persona. Una de las necesidades más básicas es que te necesiten. Pero nadie quiere aceptar que mi necesidad básica es que me necesiten, que me quieran, que me acepten. Vivimos en medio de pretensiones, de hipocresías. De ahí que la intimidad dé miedo. No eres lo que aparentas. Tu apariencia es falsa.
Puedes parecer un santo, pero por dentro, sigues siendo un humano con todos los deseos y anhelos. El primer paso consiste en aceptarte en tu totalidad, a pesar de todas las tradiciones que han enloquecido a los seres humanos. Una vez que te hayas aceptado, desaparecerá el temor a la intimidad. No puedes perder tu respeto, ni tu grandeza, ni tu ego. No puedes perder tu piedad, ni tu santidad. Ya lo has abandonado todo. Eres como un niño pequeño, totalmente inocente. Puedes abrirte porque, en tu interior, no estás lleno de feas represiones que se han convertido en perversiones. Puedes decir cuánto sientes auténtica y sinceramente. Y si estás dispuesto para la intimidad, alentarás al otro a que haga lo mismo. Tu sencillez ayudará a la otra persona a ser franca contigo. Tu sencillez sin pretensiones también ayudará al otro a disfrutar de la sencillez, la inocencia, la confianza, el amor y la franqueza. Estás enjaulado entre absurdos conceptos, y temes que si alcanzas demasiada intimidad con alguien, ese alguien se dará cuenta. Pero somos seres frágiles, los más frágiles de toda la existencia. De niño, el ser humano es el más frágil de todos los animales. Los hijos de otros animales pueden sobrevivir sin la madre, sin el padre, sin una familia. Pero sin ellos, la criatura humana muere inmediatamente. De modo que no ha de condenarse a la fragilidad. Supone la más elevada expresión de la conciencia. Una rosa tiene que ser frágil. No es una piedra. Y no hay ninguna necesidad de sentirse mal por ser una rosa y no una piedra. Solo cuando dos personas intiman, dejan de ser desconocidos. Y qué hermosa experiencia al descubrir que no solo tú eres pura debilidad, sino que el otro también, quizá todo el mundo. La más elevada expresión de cualquier cosa se debilita. Las raíces son fuertes, pero la flor no puede serlo. Su belleza reside en no ser fuerte. Por la mañana, abre sus pétalos para recibir el sol, danza durante todo el día al compás del viento, de la lluvia, del sol, y por la noche los pétalos empiezan a marchitarse. Desaparece. Todo lo bello, todo lo único, dura poco, pero quieres que todo sea permanente. Amas a alguien y le dices, te querré toda la vida. Y sabes perfectamente que no puedes tener ninguna certeza, ni siquiera sobre mañana. Tu promesa es falsa. Lo único que puedes decir es, estoy enamorado de ti en este momento y me entrego totalmente a ti. Pero no sé qué pasará dentro de un momento. ¿Qué puedo prometer? Perdóname. Pero los amantes se prometen sin cesar cosas que no pueden cumplir. Entonces aparece la frustración, se acentúa la distancia, comienzan las peleas, los conflictos, y la vida que estaba destinada a ser más feliz se convierte en una prolongada desdicha. Si comprendes que tienes miedo a la intimidad, puede resultar una gran revelación, e incluso una revolución si miras en tu interior y te despojas de cuanto te avergüenza y aceptas tu carácter tal y como es, no como debería ser. Yo no enseño el debería ser. El debería ser, solo sirve para que la mente humana enferme. Habría que enseñar la belleza del es, el prodigioso esplendor de la naturaleza. Los árboles no conocen los 10 mandamientos, ni las aves las sagradas escrituras. El hombre ha creado esos problemas. Si censuras tu naturaleza, te desdoblas, te vuelves esquizofrénico. Y no solo las personas normales y corrientes, sino de la categoría de Sigmund Freud, que tanto contribuyó a la comprensión de la mente humana. Su método era el psicoanálisis, consistente en que la persona debe tomar conciencia de su inconsciente. Y ahí está el secreto, que una vez que algo inconsciente llega a la mente consciente, se evapora. Te limpias, te aligeras. A medida que se va descargando lo inconsciente, se agranda lo consciente, y a medida que disminuye lo inconsciente, se extiende el territorio de lo consciente. Se trata de una gran verdad, conocida desde hace milenios en Oriente, pero a Occidente la llegó Sigmund Freud, sin saber nada sobre Oriente ni su psicología. Fue una contribución individual, pero sorprende que nunca consintiera en someterse a psicoanálisis. El fundador del psicoanálisis nunca se psicoanalizó. Sus colegas insistían una y otra vez. Nos ha enseñado el método y todos nos hemos psicoanalizado. ¿Por qué se empeña en no someterse a psicoanálisis? Y él contestaba, ni hablar. Tenía miedo de quedar al descubierto. Era un gran genio, y quedar al descubierto lo rebajaría al nivel de un ser humano normal y corriente, con los mismos temores, deseos y represiones. No hablaba de sus sueños. Escuchaba los sueños de los demás. Y sus colegas no dejaban de sorprenderse. Conocer sus sueños supondría una gran contribución.
Pero jamás accedió a atenderse en el diván del psicoanalista a hablar sobre sus sueños, porque sus sueños eran tan normales como los de los demás. A eso le tenía miedo. Gautama Buda no habría tenido miedo de hacer meditación. Era su contribución, una forma especial de meditación. Y tampoco habría tenido miedo al psicoanálisis, porque los sueños de quien medita acaban por desaparecer. Durante el día, su mente permanece en silencio, sin el trasiego de los pensamientos. Y por la noche duerme profundamente, porque los sueños no son sino pensamientos, deseos y anhelos no vividos durante el día. Tratan de realizarse, al menos en los sueños. Resulta muy difícil encontrar a un hombre que sueñe con su mujer, o a una mujer que sueñe con su marido, pero es muy corriente que sueñen con las mujeres y los maridos de sus vecinos. La esposa es accesible. El marido no reprime nada en relación con su esposa. Pero la mujer del vecino siempre es más guapa y la hierba más verde en la casa de al lado, y lo inaccesible despierta un vivo deseo de posesión. Durante el día no puede cumplirse, pero al menos en los sueños somos libres. Los gobiernos aún no han suprimido la libertad de soñar. Pero no tardarán mucho, porque ya existen métodos, de modo que pueden sorprenderte cuando sueñas y cuando no sueñas. Y existe la posibilidad de que algún día los científicos descubran un aparato que permita proyectar los sueños en una pantalla, solo con unos electrodos acoplados a la cabeza. Estás profundamente dormido, soñando felizmente que haces el amor con tu vecina, mientras lo contempla una sala de cine llena hasta los topes. Y pensaban que eras un santo. Esto se puede observar. Cuando una persona duerme, si sus párpados no muestran movimiento de los ojos en el interior, no está soñando. Si sueña, se nota que los ojos se mueven. Se pueden proyectar los sueños en una pantalla. También se pueden inducir ciertos sueños, pero al menos hasta el momento no se menciona en ninguna constitución que las personas son libres de soñar, es uno de sus derechos. Gautama Buda no sueña. La meditación es una forma de sobrepasar la mente. Vive en absoluto silencio las 24 horas del día. En el lago de su conciencia no hay ondas, ni pensamientos, ni sueños. Pero Freud tenía miedo porque sabía lo que soñaba. He oído contar una anécdota. 3 grandes novelistas rusos, Chekhov, Gorky y Tolstoy, estaban sentados en un banco de un parque, cotilleando. Eran grandes amigos, los 3 grandes genios, creadores de novelas que si contamos 10 grandes novelas en todo el mundo, al menos 5 fueron escritas por novelistas rusos anteriores a la revolución. Chekhov les habló de la mujer de su vida, Gorky se animó y también contó algunas cosas. Pero Tolstoy guardaba silencio. Tolstoy era un cristiano ortodoxo sumamente religioso. Quizá resulte sorprendente que Mahatma Gandhi reconociera a 3 personas como sus maestros y que una de ellas fuera Tolstoy. Y Tolstoy debió de reprimir muchas cosas. Era uno de los hombres más ricos de Rusia, formaba parte de la familia real, pero vivió en la pobreza porque bienaventurados sean los pobres, porque ellos heredarán el reino de Dios, y él no estaba dispuesto a renunciar al reino de Dios. No se trata de sencillez, ni de falta de deseos. Todo lo contrario. Es una codicia excesiva, un instinto desmesurado de poder. Sacrifica su vida y sus placeres porque es una vida demasiado corta, y disfrutará eternamente del paraíso y el reino de Dios. Un buen trato. Casi como la lotería, pero seguro. Tolstoy fue toda la vida célibe y vegetariano. Poco menos que un santo. Naturalmente, sus sueños debían de ser muy feos, y también sus pensamientos. Y cuando Chekhov y Gorky le preguntaron, ¿por qué no dices nada, Tolstoy? Vamos, di algo. Él contestó, no puedo decir nada sobre las mujeres. Solo cuando esté con un pie en la tumba. Entonces lo diré y saltaré a la tumba. Cualquiera puede comprender por qué tenía tanto miedo de hablar. Estaba ardiendo en su interior. Y claro, no se puede tener intimidad con una persona como Tolstoy. La intimidad significa sencillamente que se te abren las puertas del corazón. Eres un invitado al que se le da la bienvenida. Pero eso solo será posible si tu corazón no apesta a sexualidad reprimida, no arde de perversiones, si es un corazón natural. Tan natural como los árboles, tan inocente como los niños. Entonces no existe el temor a la intimidad. Eso es lo que trato de hacer. Ayudarte a descargar tu inconsciente, a descargar tu mente, a que seas normal y corriente. No hay nada más hermoso que ser sencillo, normal y corriente.
Entonces tendrás tantos amigos íntimos y relaciones íntimas como sea posible, porque no temerás nada. Serás como un libro abierto, que cualquiera puede leer. No hay nada que ocultar. Un club de caza iba todos los años a las montañas de Montana. Los miembros echaban a suerte quién iba a encargarse de la cocina con el método de las pajitas, y acordaban que quien se quejara de la comida sustituiría inmediatamente al cocinero. Al darse cuenta, al cabo de los años, de que nadie iba a arriesgarse a expresar su opinión, Sanderson decidió algo a la desesperada. Encontró excrementos de alce y puso 2 puñados en el guiso de aquella noche. Tras las primeras cucharadas, se vieron muecas alrededor de la hoguera, pero nadie dijo nada. De repente, alguien rompió el silencio. Esto sabe a excremento de alce, pero está bueno. Tienes muchos rostros. Por dentro, piensas una cosa, pero expresas otra cosa al exterior. No eres un todo orgánico. Relájate y destruye la dualidad que ha creado en ti la sociedad. Di solo lo que realmente piensas. Actúa espontáneamente, sin preocuparte por las consecuencias. La vida es corta, y no deberíamos estropearla pensando en las consecuencias ahora y en el futuro. Deberíamos vivir total, intensa, jubilosamente, como un libro abierto, que pudiera leer cualquiera. Por supuesto que tu nombre no aparecerá en los libros de historia, pero ¿qué importancia tiene aparecer en los libros de historia? Vive en lugar de pensar en que te recuerden. Estarás muerto. En la Tierra han vivido millones de personas cuyos nombres ni siquiera conocemos. Acepta un hecho tan sencillo, que estás aquí solo unos cuantos días y desaparecerás. No puedes desperdiciar esos pocos días en temores e hipocresías. Disfrútalos. Nadie sabe nada sobre el futuro. Lo más probable es que tu paraíso, tu infierno y tu Dios sean simples hipótesis, indemostrables. Lo único que tienes entre las manos es tu vida. Enriquécela lo más posible. Te enriqueces con la intimidad, el amor, el abrirte a muchas personas. Y si puedes vivir un amor, una amistad, una intimidad profundos, con muchas personas, vivirás como es debido, y donde quiera que estés, habrás aprendido el arte y serás feliz. Si eres sencillo, cariñoso, abierto, y creas intimidad, crearás un paraíso a tu alrededor. Si te cierras, si estás continuamente a la defensiva, siempre preocupado porque alguien llegue a conocer tus pensamientos, tus sueños, tus perversiones, vivirás en el infierno. El infierno está dentro de ti, como el paraíso. No son lugares geográficos, sino espirituales. Límpiate. Y la meditación no es sino limpiar toda la basura que se ha acumulado en tu mente. Cuando la mente guarda silencio y el corazón canta, estás listo para la intimidad, sin miedo, con alegría. Y sin la intimidad, te encuentras solo entre desconocidos. Con la intimidad te rodeas de amigos, de personas que te aman. La intimidad es una gran experiencia que no debes perderte. Ahora bien, las personas van en busca de la meditación, la oración, nuevos modos de ser. Pero la búsqueda más profunda, y también la más básica, consiste en cómo volver a enraizarse en la existencia. Llamémoslo meditación, oración o lo que sea, pero lo esencial es cómo volver a enraizarse en la existencia. Nos hemos convertido en árboles desarraigados, y solo nosotros somos responsables, por nuestra absurda idea de conquistar la naturaleza. Formamos parte de la naturaleza. ¿Cómo puede la parte conquistar el todo? Ofrécele amistad, amor, confianza, y poco a poco, en la amistad, el amor y la confianza, surgirá la intimidad. Te aproximarás. La naturaleza se aproxima a ti y empieza a revelar sus secretos. El secreto último es la divinidad. Solo es revelada a quienes son realmente amigos de la existencia. Empieza donde estás. La vida es búsqueda, una búsqueda continua, desesperada, una búsqueda de no sabemos qué. Sentimos una intensa necesidad de buscar, pero no sabemos qué buscamos. Y existe cierto estado de ánimo en el que, encuentres lo que encuentres, no te sentirás satisfecho. Parece que el destino de la humanidad es la frustración, porque lo que se consigue carece de sentido en el mismo momento en que se tiene, y se reanuda la búsqueda. La búsqueda continúa, tanto si se consigue algo como si no. Todos buscan algo. Los pobres, los ricos, los enfermos, los sanos, los poderosos, los débiles, los tontos, los listos, y nadie sabe exactamente para qué. Hemos de comprender la búsqueda misma, qué es y por qué existe.
Parece haber un vacío en el ser humano, en la mente humana, como un agujero negro en la estructura misma de la conciencia humana. No paramos de arrojar cosas a ese agujero, y no paran de desaparecer. Nada lo llena, nada contribuye a satisfacerlo. Es una búsqueda febril. Lo buscas en este mundo, en el otro mundo. Unas veces lo buscas en el dinero, el poder, el prestigio. Otras veces en Dios, la dicha, la meditación, la oración, pero la búsqueda continúa. Es como si el hombre tuviera la enfermedad de la búsqueda. La búsqueda no te permite estar aquí y ahora porque siempre te lleva a otro sitio. La búsqueda es una proyección, un deseo, la idea de que lo que se necesita está en otra parte, que existe, pero en otro lugar, no donde estás. Sin duda existe, pero no en este momento, ni ahora, sino en otro lugar. No para de incordiarte, de espolearte, de empujarte. Te precipitas sin cesar a mayores locuras, y nunca encuentras la respuesta. He escuchado acerca de una gran mística sufí, Rabia Aldavia. Una tarde, la gente del pueblo la encontró en la carretera buscando algo. Era una anciana y tenía mala vista, por lo que los vecinos se acercaron para ayudarla. Le preguntaron: ¿qué estás buscando? Rabia respondió: eso no importa. Estoy buscando. Si pueden ayudarme, ayúdenme. Todos comenzaron a reír y dijeron: pero Rabia, ¿te volviste loca? Dices que lo que preguntamos no importa, pero si no sabemos qué estás buscando, ¿cómo podemos ayudarte? Rabia replicó: está bien, solo para complacerlos, estoy buscando una aguja. La he perdido. Comenzaron a ayudarla, pero pronto se dieron cuenta de que la carretera era muy grande y la aguja muy pequeña. Entonces preguntaron: por favor, dinos dónde la perdiste, el lugar exacto, porque de lo contrario será difícil. La carretera es grande y podríamos buscar eternamente. ¿Dónde la perdiste? Rabia contestó: otra vez me hacen preguntas sin importancia. ¿Qué tiene que ver eso con buscar? Los vecinos se detuvieron. Claro, has perdido el juicio. Rabia dijo: bien, solo para complacerlos, la perdí en mi casa. Los vecinos preguntaron: entonces, ¿por qué estamos buscando aquí? Se cuenta que Rabia respondió: porque aquí hay luz y en mi casa no. El sol se estaba poniendo, y en la carretera aún quedaba un poco de luz. Esta parábola es muy significativa. ¿Te has preguntado alguna vez qué buscas? ¿Te has propuesto en una meditación profunda averiguar qué buscas? No. Incluso si en algunos momentos de ensueño, se te ocurre una idea vaga, nunca es precisa, no has definido aún qué estás buscando. Si intentas definirla, cuanto más se define más comprenderás que no hace falta buscarla. La búsqueda solo continúa en un estado de imprecisión, de ensoñación. Cuando no tienes las cosas claras, sigues buscando, movido por un impulso interior, por una necesidad interior. Solo sabes una cosa: tienes que buscar. Se trata de una necesidad interior. Pero no sabes qué estás buscando. Y a menos que lo sepas, ¿cómo vas a encontrarlo? Es algo indefinido. Crees que está en el dinero, el poder, el prestigio, la respetabilidad. Pero ves a personas respetables, poderosas, que también buscan, personas inmensamente ricas que buscan, hasta el final de su vida. De modo que ni la riqueza ni el poder pueden ayudar. La búsqueda continúa a pesar de lo que poseas. La búsqueda debe ser otra. Estos nombres, estas etiquetas, dinero, poder, prestigio, solo sirven para que se justifique la mente, para contribuir a que pienses que estás buscando algo. Ese algo sigue sin definir, es una sensación muy vaga. Lo primero que ha de tener en cuenta el verdadero buscador, el buscador que ha tomado cierta conciencia, es definir la búsqueda, formular un concepto claro de lo que es, sacarlo de la conciencia del sueño, enfrentarse con ello directamente, mirarlo cara a cara. De inmediato empieza a producirse una transformación. Si empiezas a definir tu búsqueda, también empezarás a perder interés por esa búsqueda. Cuanto más definida, menos se dejará notar. Una vez que sepas con claridad en qué consiste, desaparecerá de repente. Solo existe cuando no prestas atención. Volvamos a repetirlo. La búsqueda existe únicamente cuando estás adormilado, existe solo cuando no prestas atención, solo en la inconsciencia, en la ignorancia. Sí, Rabia tiene razón. Dentro no hay luz, y porque en el interior no hay luz ni conciencia, seguirás buscando en el exterior, ya que el exterior parece tener más claridad. Todos nuestros sentidos funcionan hacia el exterior.
Los ojos se abren hacia afuera, las manos se mueven, se extienden hacia afuera, también las piernas, los oídos escuchan los ruidos y los sonidos de fuera. Todo lo que te resulta asequible se abre al exterior. Los 5 sentidos se mueven hacia afuera. Ahí empiezas a buscar. Donde ves, donde tocas. La luz de los sentidos cae afuera, y el que busca está dentro. Hay que comprender esta dicotomía. El que busca está dentro, pero como la luz está fuera, empieza a actuar con ambición, intenta encontrar algo externo que le satisfaga. No ocurrirá jamás. Jamás ha ocurrido. No está en la naturaleza de las cosas que ocurra porque, a menos que hayas buscado al buscador, tu búsqueda será inútil. A menos que llegues a saber quién eres, todo lo que busques será en vano, porque no conoces al que busca. Sin conocerlo, ¿cómo puedes dirigirte en la dirección que debes, en la dimensión que debes? Es imposible. Lo primero es lo primero. De modo que estas dos cosas son muy importantes. En primer lugar, saber con claridad en qué consiste tu objetivo, no ir dando tumbos en medio de la oscuridad. Céntrate en el objetivo. ¿Qué estás buscando realmente? Porque a veces quieres una cosa y te pones a buscar otra, de modo que incluso si lo consigues no te sentirás satisfecho. ¿Conoces a alguna persona que lo haya logrado? Puedes encontrar mayor fracaso. Conocerás el dicho: nada triunfa como el éxito. Grave error. Yo diría: nada fracasa como el éxito. El refrán debió de inventarlo alguien estúpido, porque nada fracasa como el éxito. Se cuenta que, el día en que Alejandro Magno se vio conquistador del mundo, cerró las puertas de su habitación y se echó a llorar. No sé si ocurriría de verdad, pero a poco inteligente que fuera, seguramente ocurrió. Los generales de su ejército estaban muy preocupados. ¿Qué pasaba? Jamás habían visto a Alejandro llorar. No era esa clase de hombre. Era un gran guerrero. Le habían visto en medio de enormes dificultades, en situaciones en las que su vida corría peligro, en las que la muerte era inminente, y no había derramado ni una lágrima. Nunca le habían visto desesperado, impotente. ¿Qué le ocurría, si había triunfado, si había conquistado el mundo? Llamaron a su puerta, entraron y le preguntaron: ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras como un niño? Alejandro contestó: ahora que lo he conseguido, comprendo que es un fracaso. Comprendo que me encuentro exactamente en el mismo sitio donde estaba cuando empecé esta estupidez de conquistar el mundo. Y lo veo con toda claridad ahora, porque no hay otro mundo que conquistar. Si no, podría haber continuado el viaje, empezar a conquistar otro mundo. Ya no hay nada que hacer y me encuentro de repente conmigo mismo. Al final, toda persona de éxito se encuentra consigo misma, y sufre 1000 torturas por haber desperdiciado su vida. Busca sin parar, arriesga cuanto tiene. Y al alcanzar el éxito, se encuentra con el corazón vacío, el alma sin sentido, sin fragancia, sin dicha. De modo que el primer paso consiste en saber exactamente qué se está buscando. Insisto una vez más, porque cuanto más centres la mirada en el objeto de tu búsqueda, más se desvanecerá ese objeto. Cuando tus ojos estén completamente enfocados, ya no habrá nada que buscar. Se volverán hacia ti mismo. Cuando no existe objeto de búsqueda, cuando todos los objetos han desaparecido, se abre el vacío, y en ese vacío comienza la transformación. De repente, empiezas a mirarte a ti mismo. Ya no hay nada que buscar, y surge un nuevo deseo de saber quién es el buscador. Si hay algo que buscar, eres mundano. Si no hay nada que buscar y te importa la siguiente pregunta, ¿quién busca? Eres religioso. Así defino yo al mundano y al religioso. Si sigues buscando algo, quizá en la otra vida, la otra orilla, el cielo, el paraíso. Da lo mismo, aún eres mundano. Si toda búsqueda ha cesado y de pronto te das cuenta de que solo queda una cosa por saber. ¿Quién es el buscador que hay en mí? ¿Qué es esta energía que quiere buscar? ¿Quién soy? Entonces se produce la transformación. Cambiarán todos los valores. Empezarás a moverte hacia adentro. Rabia ya no estará en la carretera buscando la aguja perdida en la oscuridad de su alma interior. Cuando empiezas a moverte hacia adentro, al principio está muy oscuro. Rabia tiene razón. Está pero que muy oscuro. Porque durante vidas enteras jamás has estado en el interior, sino con la mirada centrada en el mundo exterior. ¿Lo has visto? ¿Lo has observado?
A veces, cuando entras desde la calle, donde hace un sol fuerte y radiante y hay luz brillante, cuando entras en una habitación o en tu casa, está muy oscuro, porque los ojos están acostumbrados a la luz del exterior, a mucha luz. Cuando hay mucha luz los ojos empequeñecen. En la oscuridad, los ojos tienen que relajarse, porque necesitan mayor apertura. A la luz, con una ligera apertura es suficiente. Así funciona una cámara fotográfica, como el ojo. La cámara fotográfica se inventó siguiendo el ojo humano. Y cuando entras de repente en tu casa desde la calle, te parece oscura, pero si te quedas quieto un ratito, la oscuridad va desvaneciéndose. Empieza a haber más luz, los ojos se adaptan. Durante vidas enteras has estado al sol, en el mundo, y cuando vas al interior se te ha olvidado por completo cómo entrar y cómo readaptar tus ojos. La meditación no es sino una readaptación de la visión, una readaptación de la facultad de la vista, de los ojos. En India se lo conoce como el tercer ojo. No es un ojo situado en ninguna parte, sino un reajuste total de la visión. Poco a poco, la oscuridad deja de ser oscura. Se empieza a difundir una luz sutil. Y si se sigue mirando hacia el interior, lleva tiempo, se empieza a percibir, gradualmente, una maravillosa luz. No es una luz fuerte. No es como la del sol, sino más bien como la de la luna. No deslumbra. Es tenue. No es ardiente, sino compasiva, como un bálsamo. Cuando te hayas adaptado a la luz interior, verás que tú eres el foco. El buscador es lo buscado. Entonces verás que el tesoro está dentro de ti, y comprenderás que el problema consistía en que estabas buscando fuera. Lo estabas buscando en el exterior y siempre había estado en tu interior. Sencillamente, no lo habías buscado donde debías. Puedes acceder a todo, como cualquier otra persona, como puede acceder un Buda, un Baal Chem, un Moisés, un Mahoma. Puedes acceder a todo, si no buscas donde no debes. Con respecto al tesoro, no eres más pobre que Buda ni Mahoma. Dios nunca ha creado a una persona pobre. No puede ocurrir semejante cosa, porque Dios crea con su riqueza. ¿Cómo puede Dios crear a alguien pobre? Tú eres parte de su abundancia. Formas parte de la existencia. ¿Cómo puedes ser pobre? Eres rico, inmensamente rico, tanto como la propia naturaleza. Pero vas buscando por donde no debes. Te equivocas de dirección. Y no es que no vayas a tener éxito en la vida. Puedes tenerlo. Pero seguirás fracasando. Nada te satisfará porque en el mundo exterior no se puede obtener nada comparable con el tesoro interior, con la luz interior, con la felicidad interior. Recuerda, solo puedes conocerte a ti mismo en profunda soledad. Normalmente, lo que sabemos de nosotros mismos es la opinión de los demás. Si te dicen eres bueno, crees que eres bueno. Si te dicen eres guapo, crees que eres guapo. Si te dicen eres malo, o feo, o lo que sea que te digan, lo vas acumulando, y se convierte en tu identidad. Es algo completamente falso, porque nadie puede conocerte, nadie puede saber quién eres excepto tú mismo. Sepan lo que sepan, se trata solo de ciertos aspectos, de aspectos muy superficiales. Sepan lo que sepan, se trata tan solo de situaciones momentáneas. No pueden llegar hasta el centro mismo de tu ser. Ni siquiera tu amante. Estás totalmente solo y solo tú puedes llegar a saber quién eres. Pasamos la vida creyéndonos lo que dicen los demás, dependientes de los demás, y por eso tememos tanto su opinión. Si piensan que eres malo, te haces malo. Si te censuran, tú también te censuras. Si dicen que eres un pecador, empiezas a sentirte culpable. Porque dependes de sus opiniones, tienes que ajustarte a sus ideas continuamente. Si no, cambiarán de opinión. Esto genera una esclavitud muy sutil. Si quieres que te consideren bueno, noble, guapo, inteligente, tienes que hacer concesiones, compromisos con las personas de las que dependes. Y surge otro problema, porque tantas personas llenan tu mente de opiniones distintas, opiniones opuestas. Una opinión se contradice con otra, y eso te crea gran confusión. El uno te dice que eres muy inteligente, el otro que eres tonto. ¿Cómo decidir? Y así, te sientes dividido. Empiezas a albergar sospechas sobre ti mismo, sobre quién eres, la indecisión. Y la dificultad es grande, porque a tu alrededor hay miles de personas. Te pones en contacto con muchas personas, y todas te meten esta idea en la cabeza. Y nadie te conoce, ni siquiera tú mismo, de modo que todo sería en tu interior. Para volverse loco, con tantas voces en tu interior.
Siempre que preguntes quién eres, recibirás múltiples respuestas. Unas de tu madre, otras de tu padre, otras de tu profesor, y así sucesivamente. Imposible decidir cuál es la correcta. ¿Cómo tomar una decisión? ¿Cuál es el criterio? Ahí es donde nos perdemos. En el desconocimiento de nosotros mismos. Pero como dependes de los demás, te da miedo adentrarte en la soledad, porque en el momento en que te adentres en ella empezarás a tener miedo de perderte. En primer lugar, no te tienes a ti mismo, pero el ser que has creado con las opiniones de los demás, sea cual sea, tendrás que olvidarlo. Por eso da tanto miedo ir al interior. Cuanto más profundizas, menos sabes quién eres. De modo que te estás acercando al conocimiento de ti mismo, y antes de que ocurra tendrás que abandonar todas las ideas sobre tu ser. Surgirá una laguna, una especie de vacío, una nada. No serás nada. Te sentirás completamente perdido porque lo que sabes ya no tiene importancia y aún no sabes lo que sí la tiene. Los místicos cristianos lo llaman la noche oscura del alma. Hay que traspasarla, y una vez traspasada, llega el alba. Sale el sol y te conoces a ti mismo por primera vez. Con el primer rayo del sol, todo se realiza. Los primeros cantos de los pájaros por la mañana, y todo se alcanza. Sé auténtico. La veracidad significa la autenticidad. Ser veraz, no falso, no ponerse máscaras. Muestra tu auténtico rostro, sea cual sea y al coste que sea. Recuerda que eso no significa que tengas que desenmascarar a otros. Ellos decidirán si están satisfechos con sus mentiras. No desenmascares a nadie, porque así piensa la gente. Dicen que hay que ser veraz, auténtico, y lo que quieren decir es que hay que desnudar a todo el mundo. ¿Por qué escondes tu cuerpo? No se necesita la ropa. No, recuérdalo, por favor. Sé veraz contigo mismo. No hace falta que reformes a nadie más. Si puedes crecer tú, es más que suficiente. No intentes reformar ni enseñar a los demás, no intentes cambiarlos. Basta con que cambies tú. La autenticidad significa mantenerse veraz con tu ser. ¿Cómo hacerlo? Hay que recordar 3 cosas. 1. No escuches a los demás, lo que te dicen que debes ser. Escucha tu voz interior, lo que te gustaría ser. Si no, desperdiciarás tu vida. Tu madre quiere que seas ingeniero, tu padre que seas médico, y tú quieres ser poeta. ¿Qué hacer? Por supuesto, tu madre tiene razón porque ser ingeniero resulta más ventajoso económicamente. Tu padre también tiene razón. Los médicos se cotizan bien en el mercado. ¿Poeta? ¿Estás loco? Los poetas son seres malditos, nadie los quiere. No se los necesita, el mundo puede seguir existiendo sin la poesía, y no habría ningún problema si no hubiera poesía. El mundo no puede continuar sin ingenieros. Los necesita. Si te necesitan, eres valioso. Si no te necesitan, no vales nada. Pero si quieres ser poeta, sé poeta. Quizá seas un mendigo. Bien. Quizá no te hagas rico, pero no te preocupes, porque podrías ser un ingeniero importante y ganar mucho dinero pero nunca sentirías satisfacción. Siempre sentirás anhelos. Tu ser interior anhelará ser poeta. He oído hablar de un gran científico, un médico que obtuvo el premio Nobel. Cuando le preguntaron, ¿por qué no parecía muy contento cuando le otorgaron el premio Nobel? Contestó, yo quería ser bailarín. No quería ser médico, y no solo soy médico, sino de gran prestigio, y para mí es una carga. Solo quería ser bailarín, incluso mal bailarín. Ahí está mi dolor, mi angustia. Cuando veo bailar a alguien, me siento fatal, muy desgraciado. ¿Qué voy a hacer con este premio Nobel? No puede transformarse en danza, no puede. Recuérdalo. Sé fiel a tu voz interior. Puede ponerte en peligro. Pues acepta el peligro, pero mantente fiel a tu voz interior. Entonces existirá la posibilidad de que algún día llegues a un estado en el que puedas bailar con satisfacción interior. Tenlo siempre en cuenta. Lo primero es tu ser. No consientas que nadie te manipule ni te controle, y son muchos los que están más que dispuestos a controlarte, a cambiarte, a darte consejos que tú no has pedido, a darte una guía para tu vida. La guía existe en tu interior, llevas en ti el proyecto. Ser auténtico significa ser fiel a uno mismo. Es un fenómeno sumamente peligroso que pocas personas pueden afrontar. Pero quienes lo hacen, lo consiguen. Una belleza, una gracia y una satisfacción inimaginables.
La razón por la que todo el mundo parece tan frustrado es porque nadie escucha su propia voz. Querías casarte con una chica, pero es musulmana y tú brahman hindú, y tus padres no lo consentían. La sociedad no lo aceptaba. Era peligroso. La chica era pobre y tú rico, y acabaste casándote con una mujer rica, hindú, de la casta de los brahmanes, aceptada por todos excepto por tu corazón. Ahora llevas una vida odiosa, vas a las prostitutas, pero ni siquiera ellas pueden ayudarte, porque tú has prostituido tu vida, has desperdiciado tu vida. Escucha siempre la voz interior y nada más. Te rodean 1001 tentaciones, porque hay muchas personas que venden sus productos. Este mundo es un supermercado, y a todos los que están en él les interesa venderte sus productos. Todo el mundo vende algo. Si haces caso a demasiados vendedores te volverás loco. No escuches a nadie. Cierra los ojos y escucha tu voz interior. En eso consiste la meditación, en escuchar la voz interior. Eso es lo primero. Lo segundo, solo si has hecho lo primero será posible lo segundo. Jamás te pongas una máscara. Si te enfadas, enfádate. Es arriesgado, pero no sonrías, porque eso equivale a la falsedad. Pero te han enseñado que cuando estás enfadado debes sonreír. Entonces tu sonrisa es falsa, una máscara, un simple ejercicio con los labios, nada más. El corazón lleno de cólera, de veneno, y los labios sonrientes. Te conviertes en un fenómeno falso. Entonces también ocurre lo contrario, que cuando quieres sonreír, no puedes. Tu mecanismo se ha vuelto del revés, porque cuando querías enfadarte no lo hacías, cuando querías odiar no odiabas. Ahora quieres amar, y descubres que el mecanismo no funciona. Quieres sonreír, y tienes que forzarte a ello. Tu corazón está lleno de sonrisas y quieres reírte en voz alta, pero no puedes. Algo se sofoca en el corazón, en la garganta. La sonrisa no aparece, o si aparece, es débil, está muerta. No te hace feliz, no estás contento, no estás radiante. Cuando quieras enfadarte, enfádate. Enfadarse no es malo. Si quieres reír, ríe. Reír no es malo. Empezarás a ver que tu organismo funciona, y cuando realmente funcione, emitirá como un zumbido, como zumba un coche que funciona bien. El conductor que aprecia su coche sabe que todo funciona, que hay una unidad orgánica. El mecanismo funciona bien. Se nota. Cuando el mecanismo de una persona funciona bien se oye el zumbido a su alrededor. Camina, pero en sus pasos hay una especie de danza. Habla, y sus palabras contienen una sutil poesía. Te mira realmente, no con una mirada tibia, sino cálida de verdad. Cuando te toca de verdad. Notas que su energía se transmite a tu cuerpo, que te transfiere una corriente de vida, porque su mecanismo funciona bien. No te pongas máscaras, porque crearás disfunciones en tu mecanismo, bloqueos. Existen múltiples bloqueos en tu cuerpo. A una persona que lleva tiempo suprimiendo la cólera se le bloquea la mandíbula. La cólera asciende por la mandíbula y allí se queda. Se le ponen las manos feas. No tiene el movimiento grácil del bailarín, porque la cólera llega hasta los dedos, que se quedan bloqueados. Recuérdalo. La cólera tiene dos vías de escape, una en los dientes, la otra en los dedos. Cuando se enfadan, todos los animales muerden o desgarran. De modo que las uñas y los dientes son los dos puntos por donde se libera la cólera. Sospecho que cuando una persona reprime la cólera tiene problemas con los dientes, porque se acumula demasiada energía que no se libera. Y quienes reprimen la cólera comen más. Las personas enfadadas comen más porque los dientes necesitan ejercitarse. Y también fuman más. Las personas enfadadas también hablan más. Pueden hablar de forma obsesiva, porque sus mandíbulas necesitan cierto ejercicio para liberar un poco la energía. Y sus manos se ponen feas, nudosas. Si liberasen la energía, sus manos serían preciosas. Cuando reprimes algo, hay una parte del cuerpo que reacciona ante la emoción. Si no quieres llorar, los ojos perderán brillo, porque las lágrimas son necesarias. Son un fenómeno vivo. Si lloras de vez en cuando, pero de corazón, y se te inundan los ojos de lágrimas, se te limpian los ojos, como si fueran nuevos y vírgenes. Por eso las mujeres tienen los ojos más hermosos, porque aún son capaces de llorar. Los hombres han perdido esa belleza por la absurda idea de que los hombres no deben llorar. Si un niño llora, todo el mundo, incluso sus padres, dicen: ¿será posible? ¿Que eres una nena, un mariquita? ¡Qué tontería!
Dios os ha dado, a hombres y mujeres, las mismas glándulas lacrimales. Si los hombres no tuvieran que llorar, no tendrían glándulas lacrimales. Simple cuestión de matemáticas. ¿Por qué en hombres y mujeres existe la misma proporción de glándulas lacrimales? Los ojos tienen necesidad de llorar, y es estupendo que puedas llorar de todo corazón. Recuérdalo. Si no puedes llorar de todo corazón, tampoco puedes reír, porque es el polo opuesto. Las personas capaces de reír también pueden llorar. Quienes no son capaces de llorar, tampoco lo son de reír. Y tal vez lo hayas observado en los niños. Si se ríen a carcajadas, también lloran, porque ambas cosas van juntas. En los pueblos he oído a mujeres que les decían a sus hijos: no te rías mucho, porque después te echas a llorar. Y es cierto, porque los dos fenómenos no son distintos. Simplemente, la misma energía se mueve hacia polos opuestos. Y entonces llega a lo segundo. No te pongas máscaras. Sé sincero cueste lo que cueste. Y lo tercero, hablando sobre la autenticidad. Mantente siempre en el presente, porque toda falsedad procede del pasado o del futuro. Lo pasado, pasado está. No te preocupes por ello y no lo lleves como una carga. Si no, no te permitirá ser auténtico con el presente. Y lo que no ha llegado todavía, simplemente no ha llegado. No te preocupes sin necesidad por el futuro, porque si no entrará en el presente y lo destruirá. Mantente fiel al presente y serás auténtico. Estar, ser, aquí y ahora, es lo auténtico. Ni pasado ni futuro. Este momento. Este momento es la eternidad. Con estas tres cosas alcanzarás la veracidad. Todo lo que digas a partir de entonces será veraz. Por lo general, piensas que has de tener cuidado con decir la verdad. Yo no digo eso, sino que creas autenticidad, y todo lo que digas será verdad. La verdad no es algo lógico. Con la verdad no me refiero a una conclusión a la que se llega por métodos lógicos, racionales, sino a la autenticidad de ser, sin imponer nada que no seas, simplemente siendo lo que eres a cualquier coste, sin hipocresía. Si estás triste, estás triste. Esa es la verdad en un momento dado. No lo ocultes. No esboces una sonrisa falsa, porque esa sonrisa falsa creará una división en ti. Te dividirás en dos. Una parte que sonríe, y por supuesto, una parte pequeña, mientras que la mayor permanece triste. Se ha producido una división, y si lo haces una y otra vez. Cuando estás enfadado y no muestras tu enfado, tienes miedo de que destruya tu imagen porque la gente piensa que eres muy comprensivo y nunca te enfadas. Aprecian esa cualidad, que resulta gratificante para el ego. Como enfadarte destruiría tu bonita imagen, prefieres reprimir la cólera. Hierve en tu interior, pero en la superficie te mantienes comprensivo, amable, educado, cariñoso. La división se pone en práctica. La gente la pone en práctica durante toda la vida, y entonces se asienta por completo. Incluso cuando estás a solas y no tienes necesidad de fingir, finges. Se ha convertido en una segunda naturaleza. Las personas no son veraces ni en el cuarto de baño. Son falsas incluso estando a solas. Ya no se trata de ser o no veraz. Se trata de una costumbre. Es algo que han puesto en práctica durante toda la vida, y cuanto más se pone en práctica, más se agranda la distancia entre las dos partes de la persona. Cuando ya no se puede cubrir esa distancia se denomina esquizofrenia. Cuando no puedes conectar con la otra parte que hay en ti, cuando casi eres dos personas, no una sola, sufres una grave enfermedad mental. Pero todos estamos divididos, de modo que la diferencia entre el esquizofrénico y el normal es solo una cuestión de gradación, no de cualidad sino de cantidad. Con la palabra verdad me refiero a no fingir. Sé y está como eres y como estás. En un momento dado estás triste. Pues estás triste. Y si al momento siguiente estás contento, no tienes por qué seguir estando triste, porque también te han enseñado eso, que hay que ser consecuente. Puedes observarlo, que estás triste, y de repente la tristeza desaparece, pero no puedes reír inmediatamente porque, ¿qué pensaría la gente? ¿Que estás loco? Hace nada estabas triste y de repente te echas a reír. Eso solo lo hacen los locos o los niños pequeños, pero nadie piensa que tú podrías hacerlo. Tendrás que esperar a cierta situación en la que poco a poco te relajes y empieces a sonreír y a reír de nuevo. De modo que no es solo que cuando estás triste finjas sonreír, sino que cuando quieres sonreír también finges tristeza por esa estúpida idea de la coherencia. Cada momento tiene su forma de desarrollarse y ningún momento tiene por qué ser coherente con otro. La vida es un fluir, un río.
cambia continuamente de estado. Por lo tanto, no hay que preocuparse por la coherencia. Quien se preocupe por la coherencia será falso, porque solo las mentiras pueden ser coherentes. La verdad cambia sin cesar. La verdad posee sus contradicciones, y en eso consiste su riqueza, su inmensidad, su belleza. Si te sientes triste, ponte triste, sin censura, sin evaluar si es bueno o malo. No se trata de que sea bueno o malo. Sencillamente, es así. Y cuando se pase la tristeza, que se pase. Cuando vuelvas a sonreír, no te sientas culpable, porque si hace un momento estabas triste, ¿cómo puedes sonreír? Esperar a que alguien cuente un chiste, a que alguien rompa el hielo, y entonces sonríes. Esperar el momento adecuado. También eso es una hipocresía. Cuando seas feliz, sé feliz. No hay necesidad de fingir nada. Y recuerda que cada momento tiene una realidad atómica. Es discontinuo con respecto al momento anterior y no guarda relación con el siguiente. Cada momento es un átomo. No siguen una secuencia, no son lineales. Cada momento tiene su forma de ser, y tú tienes que ser nada más que lo que eres en cada momento. Ese es el verdadero significado de la verdad. La verdad significa autenticidad, sinceridad. No es algo lógico, sino un estado psicológico de ser veraz, no veraz según un ideal, porque si existe un ideal, te harás falso. Si crees que ser como un Buda es ser veraz, nunca lo serás, porque no eres un Buda y te impondrás ese Buda. Puedes sentarte como Buda, convertirte poco menos que en una estatua de mármol, pero en el fondo seguirás siendo el mismo. Te limitarás a adoptar una postura. Y si tienes un ideal, no puedes ser sincero con el momento porque el ideal siempre está ahí y tienes que imitarlo. La persona veraz carece de ideales. Vive momento a momento, vive tal y como se siente en el momento. Respeta por completo sus sentimientos, sus emociones, sus cambios de humor. Y así deseo que sean las personas. Auténticas, veraces, sinceras, respetuosas con su alma. Escúchate a ti mismo. Escucha tus propios sentimientos. No hace falta que mires a tu alrededor. Y si miras a los demás, no ves exactamente qué les ocurre porque su rostro no es su realidad, como tampoco lo es tu rostro. Su aspecto exterior no es el interior, igual que te ocurre a ti. Ahí radica la hipocresía de la sociedad. En no mostrar lo interno, el centro, el verdadero rostro, mostrarlo solo a quien es realmente íntimo y puede comprenderlo. Pero ¿a quién puede considerarse íntimo? Ni siquiera los amantes muestran sus verdaderos rostros. Porque nadie sabe nada, en este momento alguien es tu amante, y al momento siguiente no lo es. Por eso, cada cual es como una isla, algo cerrado. No mires a los demás. Mírate a ti mismo. Y deja que salga a lo que hay en tu interior, aunque corras riesgos. No existe mayor riesgo que la represión. Si te reprimes, perderás todo entusiasmo, todo apetito por la vida. Perderás toda tu vida si sigues reprimiendo cosas. Es algo tóxico, que envenena al ser. Escucha tu corazón, y haya lo que haya en él, sácalo al exterior. Al cabo de poco tiempo lo conseguirás y lo disfrutarás. Y una vez que aprendas a ser veraz, es tan hermoso que nunca estarás dispuesto a ser falso. Nos decidimos por la falsedad porque no hemos probado lo real. Reprimimos lo real desde la infancia. Antes de que un niño se dé cuenta de lo que es real, se le enseña a reprimirlo, y sigue suprimiéndolo de una forma mecánica, inconsciente, sin saber lo que hace. Sé sincero contigo mismo. No existe otra responsabilidad. Hemos de ser responsables con nuestro ser. Tienes que responder ante tu ser, y Dios no va a preguntarte por qué no has sido otra persona. Cuentan que cuando el místico Asid Josia estaba moribundo, alguien le preguntó por qué no estaba rezando a Dios, y si tenía la certeza de que Moisés prestaría testimonio a su favor. Contestó: voy a decirte una cosa. Dios no me va a preguntar por qué no soy un Moisés. Me va a preguntar por qué no soy un Josia. En esto radica el problema, en cómo ser uno mismo. Y si puedes resolverlo, lo demás no será problemático. La vida es un hermoso misterio para ser vivido, no un problema para resolver. Sencillamente, vivir y disfrutar de ello. Confía en ti mismo. La confianza solo es posible si primero confías en ti mismo. Lo fundamental ha de ocurrir primero en tu interior. Si confías en ti mismo, podrás confiar en los demás, en la existencia, pero si no es así, no hay posible confianza en nada.
Y la sociedad destruye la confianza desde la raíz misma. No te permite confiar en ti mismo. Enseña otro tipo de confianza. En los padres, en la iglesia, en el Estado, en Dios, ad infinitum. Pero la confianza básica se destruye, y las demás son pura farsa, como flores de plástico, porque no tienes raíces reales para que crezcan flores de verdad. La sociedad lo hace a propósito, porque una persona que confía en sí misma le resulta peligrosa. La sociedad depende de la esclavitud, ha invertido demasiado en la esclavitud. Quien confía en sí mismo es independiente. No se puede predecir qué va a hacer, porque actúa libremente. La libertad es su vida. Tendrá confianza cuando tenga sentimientos, amor, y su confianza será tremendamente intensa y verdadera, estará viva, será auténtica. Y entonces estará dispuesto a arriesgarlo todo por ello, pero solo cuando lo sienta, cuando sea verdadero, cuando mueva su corazón, cuando mueva su inteligencia y su amor. No se le puede obligar a creer sin más ni más. Esta sociedad depende de las creencias. Su estructura se basa en la autohipnosis, en crear robots y máquinas, no personas. Necesita personas dependientes, hasta tal punto que siempre les hace falta ser tiranizadas, hasta tal punto que buscan y encuentran a sus tiranos, a sus Hitlers, Mussolinis, Stalins y Mao Zedongs. Esta tierra, esta maravillosa tierra, la hemos convertido en una gran prisión. Unas cuantas personas ansiosas de poder han reducido la humanidad a una masa. Solo se permite existir a quien adquiere compromisos estúpidos. Decir a un niño que crea en Dios es una completa estupidez, no porque Dios no exista, sino porque el niño aún no ha experimentado la necesidad, el anhelo, porque aún no está preparado para ir en busca de la verdad última de la vida. Aún no tiene madurez suficiente para preguntarse sobre la realidad de la existencia. Esa historia de amor ocurrirá algún día, pero solo si no se le impone ninguna creencia. Si se le convierte antes de que haya aparecido su sed de conocer, de explorar, pasará toda su vida de una forma falsa, en una pseudovida. Sí, hablará de Dios, porque le han enseñado que Dios existe. Se lo han contado con gran autoridad personas que ejercieron gran influencia durante la infancia. Sus padres, los sacerdotes, los profesores. Se lo han contado y tiene que aceptarlo. Es una cuestión de supervivencia. No podía decir no a sus padres, porque sin ellos no habría sobrevivido. Corría demasiado peligro al decir no. Tenía que decir sí. Pero sus ojos no dicen la verdad. ¿Cómo pueden decir la verdad? Dice que sí solo por una cuestión de política, de supervivencia. No has hecho de tu hijo una persona religiosa. Lo has convertido en un diplomático, en un político. Has saboteado su potencial para que llegue a ser un auténtico ser humano. Lo has envenenado. Has destruido la posibilidad misma de su inteligencia, porque la inteligencia solo surge cuando surge el deseo de conocimiento. Y en este caso, ese deseo no surgirá, porque antes de que la pregunta se haya adueñado de su alma, ya se le ha dado la respuesta. Antes de que tuviera hambre, se le obligó a comer. Y ahora, sin hambre, no puede digerir esa comida que le metieron a la fuerza. No tiene hambre para digerirla. Por eso la gente vive como tuberías por las que pasa la vida como comida sin digerir. Hay que ser muy pacientes con los niños, tener cuidado de no decir nada que obstaculice el surgir de su inteligencia, para no obligarlos a ser cristianos, hindúes o musulmanes. Se necesita una paciencia infinita. Un buen día ocurre el milagro, cuando el niño empieza a preguntarse. No le des respuestas ya hechas. Estas respuestas no sirven de nada. Son absurdas. Debes ayudarle a ser más inteligente. En lugar de ofrecerle respuestas, ofrécele situaciones y retos, de modo que se agudice su inteligencia y plantee preguntas más profundas. Así las preguntas llegarán al centro mismo, se convertirán en cuestiones de vida o muerte. Pero eso no se permite. Los padres tienen miedo, y también la sociedad. Si se permite que los niños sean libres, ¿quién sabe? Quizá no vuelvan al redil al que pertenecían los padres, quizá no vayan nunca a la iglesia, católica, protestante o lo que sea. ¿Quién sabe qué puede ocurrir cuando sean inteligentes por sí mismos? Ya no estarán bajo tu control, y esta sociedad utiliza una política cada vez más complicada para controlar a todo el mundo, para poseer el alma de todo el mundo. Por eso, lo primero que tienen que hacer es destruir la confianza. La confianza del niño en sí mismo, la seguridad en sí mismo. Tienen que hacerle miedoso e inestable.
Si tiembla, se le puede controlar, mientras que si tiene confianza es incontrolable, tratará de imponerse y de seguir su camino. No querrá seguir el camino de otros. Realizará su propio viaje y no satisfará los deseos de viajar de otros. No será un imitador ni una persona aburrida, muerta. Tendrá tanta vida, tal pulsión de vida, que nadie podrá controlarlo. Si destruyes su confianza, le castras. Le arrebatas su poder, y así siempre será impotente y necesitará a alguien que le domine, le dirija y le dé órdenes. Será buen soldado, buen ciudadano, buen nacionalista, buen cristiano, musulmán o hindú. Sí, será todo eso, pero no un verdadero individuo. No tendrá raíces, vivirá desarraigado toda su vida. Y vivir sin raíces significa llevar una vida desgraciada, infernal. Los árboles necesitan raíces en la tierra, y las personas son como árboles que necesitan raíces en la existencia, pues si no llevarán una vida sin inteligencia. Hace unos días, leí lo siguiente. 3 médicos, viejos amigos, se encontraron cuando estaban de vacaciones. En la playa, al sol, se pusieron a fanfarronear. Uno dijo: me trajeron a un hombre que había perdido las 2 piernas en la guerra. Le puse piernas artificiales, y fue un milagro. Es uno de los mejores corredores del mundo. Tiene muchas posibilidades de ganar en los próximos Juegos Olímpicos. Otro dijo: eso no es nada. A mí me trajeron a una mujer que se había caído del 30º piso de un edificio, y le quedó la cara completamente destrozada. Hice un trabajo excelente de cirugía estética. Y el otro día me enteré por la prensa de que es Miss Universo. El tercer médico era un hombre modesto. Los otros 2 le miraron y preguntaron: ¿qué has hecho últimamente? ¿Alguna novedad? Respondió: nada especial, y además, no se me permite hablar sobre ello. A sus 2 colegas les picó la curiosidad e insistieron: pero somos amigos. Guardaremos el secreto. No te preocupes, que no trascenderá. Así que dijo: vale. Si me lo prometes. Me trajeron a un hombre que se había quedado sin cabeza en un accidente de tráfico. Yo no sabía qué hacer. Salí al jardín para pensar, y me encontré una col. Como no vi nada más, le puse al hombre la col en el lugar de la cabeza. ¿Y sabes qué? Pues que ese hombre es ahora el presidente de Estados Unidos. Se puede destruir a un niño, pero de todos modos puede llegar a presidente de Estados Unidos. No existe ninguna imposibilidad inherente de triunfar sin inteligencia. Aún más. Resulta más difícil triunfar con inteligencia, porque la persona inteligente tiene inventiva. Siempre se adelanta a su tiempo, y se tarda tiempo en comprenderla. Se entiende con facilidad a la persona no inteligente. Encaja en la gestalt de la sociedad, que tiene sus valores y criterios para juzgarla. Pero la sociedad tarda años en valorar a un genio. No digo que una persona sin inteligencia no pueda alcanzar el éxito o la fama, pero seguirá siendo falsa. Y eso es lo triste. Que puedes hacerte famoso, pero si eres falso, también serás desgraciado, no conocerás las bendiciones que te puede deparar la vida, nunca las conocerás. No tienes suficiente inteligencia como para saberlo. Nunca verás la belleza de la existencia, porque no tienes sensibilidad para conocerla. Nunca verás el auténtico milagro que te rodea, que se cruza en tu camino de millones de formas distintas cada día. Nunca lo verás, porque para verlo necesitas una enorme capacidad de comprender, de sentir, de ser. Esta sociedad está dominada por el poder. Es una sociedad completamente primitiva, bárbara. Unos cuantos, políticos, sacerdotes, catedráticos, dominan a millones. Y esta sociedad está dirigida de tal manera que a ningún niño se le permite ser inteligente. Es pura casualidad que de vez en cuando aparezca un Buda en la tierra, pura casualidad. De vez en cuando, alguien escapa de las garras de la sociedad. De vez en cuando, una persona no es envenenada por la sociedad. Tiene que deberse a un error, a un fallo de la sociedad, porque normalmente la sociedad logra destruir tus raíces, la confianza en ti mismo. Y cuando eso ocurre, ya no podrás confiar en nadie. Cuando eres incapaz de quererte a ti mismo, nunca podrás querer a nadie. Es una verdad absoluta, sin excepciones. Solo podrás querer a otros si puedes quererte a ti mismo. Solo quieres a los demás si eres capaz de quererte a ti mismo. Pero esto lo condena la sociedad. Dice que es puro egoísmo, narcisismo. Sí, quererse a sí mismo puede llegar a ser narcisismo, pero no necesariamente. Será narcisismo si no va más allá, si se queda confinado en uno mismo.
En otro caso, quererse a sí mismo significa el comienzo de querer a otros. Tarde o temprano, una persona que se quiere a sí misma empezará a desbordar de amor. Una persona que confía en sí misma no puede desconfiar de nadie, ni siquiera de quienes la van a engañar, ni de quienes ya la han engañado. No puede desconfiar de ellos, porque sabe que la confianza vale más que ninguna otra cosa. Puedes engañar a una persona, pero ¿con qué? Puedes quitarle dinero o cualquier cosa, pero quien conoce la belleza de la confianza no se molesta por tales pequeñeces. Seguirá queriéndote, confiando en ti. Y entonces ocurre un milagro. Si alguien confía realmente en ti, es imposible que lo engañes, prácticamente imposible. Ocurre todos los días. Siempre que te fías de alguien es imposible que te engañe, que te defraude. Estás en un andén de ferrocarril, no conoces a la persona que está sentada a tu lado, no la conoces de nada, y le dices: ¿puede echar un vistazo a mi maleta? Es que tengo que comprar un billete. Por favor, échele un vistazo. Y te vas. Confías en alguien que no conoces en absoluto. Pero casi nunca te decepciona. Podría haberte decepcionado y engañado si no hubieras confiado en él. La confianza encierra su magia. ¿Cómo puede engañarte alguien en quien has confiado? ¿Cómo puede llegar tan bajo? Si te engaña, jamás se perdonará a sí mismo. En la conciencia humana existe una cualidad intrínseca, de confianza mutua. A todo el mundo le gusta que confíen en él. Supone el respeto de la otra persona, y cuando se trata de un desconocido, aún más. No existe razón alguna para confiar en un desconocido, y sin embargo, lo haces. Lo elevas a un pedestal tan alto, lo valoras tanto que le resulta casi imposible caer desde tales alturas. Y si cae, nunca podrá perdonárselo, tendrá que llevar la carga de la culpa toda la vida. Una persona que confía en sí misma llega a conocer su belleza, a saber que cuanto mayor la confianza, más brilla, más tranquila y relajada se siente, más serena y en calma. Y es tan hermoso que empieza a confiar en más gente, ya que, cuanto más confía, más profunda es la calma, la tranquilidad, que llega a lo más profundo de su ser. Y cuanto más confía, más se eleva. La persona que confía conocerá, tarde o temprano, la lógica de la confianza. Y un día confiará en lo que no conoce. Empezar a confiar en sí mismo. Esa es la primera lección, la lección fundamental. Empezar a amarse a sí mismo. Si no te quieres tú, ¿quién va a quererte? Pero recuerda, que si solo te quieres a ti mismo, será un amor muy pobre. Hillel, un gran místico judío, dice: si no eres para ti mismo, ¿quién será para ti? Y, si solo eres para ti mismo, ¿qué significado puede tener tu vida? Una frase tremendamente importante. Recuerda, quiérete a ti mismo, porque si no, nadie podrá quererte. No se puede querer a alguien que se odia a sí mismo. Y en este desdichado mundo, casi todos se detestan y se desprecian a sí mismos. ¿Cómo puedes querer a alguien que se autocensura? No te creerá. Si no se quiere a sí mismo, ¿cómo te atreves tú? Si no puede quererse a sí mismo, ¿cómo puedes tú? Sospechará que se trata de un juego, de un truco, que vas a engañarlo en nombre del amor. Actuará con cautela, y sus sospechas envenenarán tu ser. Si quieres a una persona que se odia a sí misma, intentas destruir el concepto que tiene de sí misma, y nadie abandona fácilmente ese concepto, el de su identidad. Luchará contigo, te demostrará que tiene razón y que tú te equivocas. Eso es lo que ocurre en todas las relaciones amorosas, en las así llamadas relaciones amorosas. Ocurre entre esposo y esposa, entre el amante y el amado, entre el hombre y la mujer. ¿Cómo puedes destruir el concepto que tiene el otro de sí mismo? Es su identidad, su ego, como se conoce a sí mismo. Si se lo quitas, no sabrá quién es. Es demasiado arriesgado. No puede renunciar a ese concepto tan fácilmente. Te demostrará que no merece el amor, sino el odio. Y lo mismo puede aplicarse a ti. Tú también te odias y no puedes permitir que nadie te quiera. Cuando se aproxima alguien con una energía de amor, te asustas, deseas huir, tienes miedo. Sabes perfectamente que no mereces amor, sabes que solo en la superficie pareces tan bueno, tan bello, y que en el fondo eres feo. Y si permites a esa persona que te quiera, tarde o temprano, más bien temprano, se enterará de cómo eres realmente. ¿Cuánto tiempo podrás fingir con una persona con quien tienes que vivir enamorado?
Puedes fingir en la calle, en un bar. Sonrisas, todo sonrisas. Puedes actuar y representar un papel magníficamente. Pero si vives con una mujer o un hombre 24 horas al día, te cansarás de sonreír sin parar. Tanta sonrisa te cansa, porque es falsa. Es un simple ejercicio de los labios, y los labios se cansan. ¿Cómo puedes seguir siendo encantador? Tu amargura saldrá a la superficie. Cuando acabe la luna de miel, todo habrá acabado. Ambos conoceréis la realidad de cada uno, la falsedad de cada uno. Se tiene miedo a la intimidad. La intimidad significa dejar a un lado el papel que representas. Y tú sabes quién eres. Una basura sin valor alguno. Eso te han dicho desde el principio, tus padres, tus profesores, tus políticos, todos te lo han dicho. Nadie te ha aceptado jamás. Nadie te ha transmitido la sensación de ser querido y respetado, de que te necesitan, de que esta existencia te echará en falta, que esta existencia no será lo mismo, que sin ti se abrirá un agujero. Sin ti, este universo perderá poesía, belleza. Faltará una canción, una nota, habrá un vacío, y eso no te lo ha dicho nadie. Y en eso consiste mi trabajo. En destruir la desconfianza en ti mismo que te han creado, destruir la censura que te han impuesto, despojarte de ellas y proporcionarte la sensación de que eres amado y respetado, amado por la existencia. Dios te ha creado porque te amaba, tanto que no pudo resistir la tentación de crearte. Cuando un pintor pinta, lo hace porque ama. Vincent Van Gogh pintó continuamente el sol, durante toda su vida, el sol que tanto amaba. En realidad, fue el sol lo que le volvió loco. Se pasó un año entero pintando bajo el sol ardiente. Su vida giró alrededor del sol. Y el día en que se sintió satisfecho, al haber pintado el cuadro que siempre había querido pintar, y para llegar a eso había pintado muchos otros, pero no se sentía satisfecho, el día en que al fin pudo decir, sí, esto es lo que quería pintar, se suicidó. Dijo, mi obra está hecha. He hecho lo que tenía que hacer. Mi destino se ha cumplido, y seguir viviendo es absurdo. Dedicó toda la vida a un cuadro concreto. Debía de estar locamente enamorado del sol. Lo contempló tanto tiempo que le destruyó, sus ojos, su vista, y le enloqueció. Cuando un poeta compone una canción es porque la ama. Dios te ha pintado, te ha cantado, te ha bailado. Dios te ama. Si la palabra Dios no significa nada para ti, no te preocupes. Llámalo existencia, el todo. La existencia te ama, porque si no, no estarías aquí. Relájate en tu ser. Estás arropado por el todo. Por eso, el todo sigue respirando, latiendo en ti. En cuanto empieces a sentir el enorme respeto, amor y confianza del todo, empezarán a crecer las raíces en tu ser. Confiarás en ti mismo. Y solo entonces podrás confiar en mí, en tus amigos, tus hijos, tu marido, tu mujer. Solo entonces podrás confiar en los árboles, los animales, la luna, las estrellas. Entonces, vivirás sencillamente con confianza. Ya no se trata de confiar en esto o en aquello. Sencillamente, confiarás. Y confiar equivale a ser religioso. En eso consiste el sannyas. El sannyas consiste en deshacer todo lo que ha hecho la sociedad. No es casualidad que los sacerdotes estén en mi contra, y los políticos, y los padres, todo el sistema. No es casualidad. Comprendo perfectamente su lógica. Yo intento deshacer lo que ellos han hecho. Yo saboteo la estructura misma de esta sociedad esclavista. Mi objetivo consiste en crear rebeldes, y el comienzo del rebelde es confiar en sí mismo. Si puedo ayudarte a que confíes en ti mismo, te he ayudado. No se necesita nada más. Todo lo demás sigue por sí mismo.